Capítulo 11. Dios es relacional. Jack se despertó el martes por la mañana con un dolor severo. Después de 3 largas semanas en el hospital, haciendo ejercicios pulmonares agotadores, el especialista en pulmones le dio el visto bueno para una delicada cirugía de columna. La enfermedad pulmonar de Jack complicó las cosas para el anestesiólogo, pero la cirugía ahora se realizaría el siguiente viernes. Mientras Jack se daba la vuelta en la cama para aliviar el dolor, una luz brillante apareció en la habitación y una paz serena lo envolvió. Una mano salió de la luz y una voz dijo: «Ven conmigo. Quiero mostrarte algo». Extendí mi mano y agarré la mano que vi. Al hacerlo, sentí que me estaban elevando, y que dejaba mi cuerpo, y miré hacia atrás, y vi que estaba allí acostado en la cama, mientras yo subía hacia el techo de la habitación. Empezamos a movernos a través del techo y la pared de la habitación del hospital, hacia un piso inferior en el hospital. No tuvimos ninguna dificultad para pasar a través de puertas o paredes. Me di cuenta de que habíamos llegado a la sala de recuperación del hospital. Ahora, ni siquiera sabía dónde estaba la sala de recuperación en este hospital, pero llegamos allí, y de nuevo, estábamos en la esquina de la habitación cerca del techo, por encima de todo lo demás. Vi a los doctores y enfermeras caminando con los trajes verdes, y vi las camas que estaban colocadas allí. Este ser entonces me dijo, me mostró: «Ahí es donde vas a estar. Cuando te saquen de la mesa de operaciones, te van a poner en esa cama, pero nunca despertarás de esa posición. No sabrás nada después de que vayas a la sala de operaciones hasta que vuelva a buscarte un tiempo después de esto». No era como una voz audible. Pero supe de inmediato lo que era, lo que él tenía en mente. No había duda, era esa cama. Quería asegurarme para que no tuviera miedo, porque me estaba diciendo que no estaría allí de inmediato, que pasaría por otras cosas primero, pero que él estaría sobrepasando todo lo que sucediera, y estaría allí para mí al final. Estábamos en una comunión tan cercana, que nada en absoluto podría haberme molestado. De nuevo, era solo una paz, una calma, y una serenidad que nunca se había encontrado en ningún otro lugar. Así que, después de que me dijo esto, me llevó de vuelta a mi habitación del hospital, y, instantáneamente, estaba de vuelta en mi cuerpo. Cuando Jack se levantó a la mañana siguiente, sabiendo que no sobreviviría a la cirugía, no tenía miedo en absoluto. Todo esto me dejó asombrado, me tomó completamente por sorpresa. Fue tan vívido y real, más que las experiencias ordinarias. A la mañana siguiente, no tenía miedo en lo más mínimo, sabía que iba a morir, y no había ningún arrepentimiento. Sin miedo, no había pensamiento: ¿qué puedo hacer para evitar que esto suceda? Estaba listo. La noche antes de la cirugía, Jack decidió escribir 2 cartas y esconderlas, una para su esposa y otra para su sobrino, a quien había adoptado legalmente como su propio hijo. Él y su esposa habían estado teniendo problemas con su hijo, y quería expresar sus sentimientos a ambos. A unas 2 páginas de su carta para su esposa, se le abrieron las compuertas, y comenzó a sollozar. Mientras lloraba incontrolablemente, Jack sintió nuevamente la presencia de Dios entrar en la habitación. Sentí una presencia, y al principio pensé que tal vez había llorado tan fuerte, que había molestado a una de las enfermeras, y que habían entrado a ver qué me pasaba. Pero no había escuchado la puerta abrirse, y de nuevo sentí esta presencia, pero esta vez no vi ninguna luz, y pensamientos o palabras vinieron a mí, como antes, y él dijo: «Jack, ¿por qué estás llorando? Pensé que estarías contento de estar conmigo». Pensé: «Sí, lo estoy. Quiero irme mucho». Y la voz dijo: «Entonces, ¿por qué estás llorando?». Dije: «Hemos tenido problemas con nuestro sobrino, ya sabes, y tengo miedo de que mi esposa no sepa cómo criarlo. Estoy tratando de poner en palabras cómo me siento, y lo que quiero que ella intente hacer por él. Yo también estoy preocupado, porque siento que tal vez mi presencia podría haberlo calmado un poco». Entonces los pensamientos vinieron a mí de esta presencia: «Ya que estás pidiendo por alguien más, y pensando en los demás, no en Jack, te concederé lo que deseas. Vivirás hasta que veas a tu sobrino convertirse en un hombre». Jack sobrevivió milagrosamente a la operación, y cuando volvió en sí, le dijo al doctor Coleman: «Sé exactamente dónde estoy. Estoy en la primera cama a la derecha, justo al entrar del pasillo». Aunque el doctor llamó a su recuperación un milagro, él pensó que la emoción de Jack, al saber en qué cama estaba, era el efecto de la anestesia. Por eso Jack se abstuvo de compartir su historia. «Solo se lo he contado a mi esposa, a mi hermano y a mi ministro».
Años después le dijo al doctor, melancólico, para el corazón relacional de Dios, una razón por la que algunos investigadores de experiencias cercanas a la muerte afirman que el ser de luz no puede ser el Dios del Antiguo Testamento, tiene que ver con un malentendido. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que juzga, condena y castiga, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso, perdonador y compasivo. Ninguna de las generalizaciones encaja. Déjame mostrarte cómo el encuentro de NDE con el Dios relacional coincide con el Dios de la Biblia. El tema central de la Biblia es que Dios quiere una relación de amor contigo y con cada persona creada. ¿La relación amorosa motiva a Dios? Pero el amor requiere varias cosas: libertad, riesgo y elección. Eso significa que Dios eligió someterse a la misma montaña rusa emocional y relacional a la que el amor somete a cada persona. La posibilidad de rechazo y desamor. Si escuchas el corazón de Dios transmitido a través de los profetas del Antiguo Testamento, Dios utiliza todas las metáforas relacionales que podemos imaginar para que podamos entender cómo se siente Dios acerca de nosotros. Dios derrama su corazón sobre Jeremías, el profeta, cuando el pueblo que ama sigue rechazándolo para amar y adorar otras cosas. Te he amado con un amor eterno. Te he atraído con una bondad inquebrantable. ¿No es Efraín mi querido hijo, el niño en quien me deleito? Aunque a menudo hablo en su contra, aún lo recuerdo. Por eso mi corazón anhela por él, tengo gran compasión por él, declara el Señor. Jeremías 31 versículos 2 y 20. Pensé para mí mismo, me encantaría tratarte como a mis propios hijos. No quería nada más que darte esta hermosa tierra, la mejor posesión del mundo. Esperaba con ansias que me llamaras Padre, y quería que nunca te alejaras de mí. Pero tú has sido infiel a mí. Jeremías 3 versículos 19 al 20 NLT. Dios nos ama como un padre ama a un hijo rebelde. A pesar de que rebelamos y huimos, o rompemos su corazón, el corazón de Padre de Dios anhela mostrar compasión, perdonar, y recibirnos de nuevo. Pero Dios utiliza imágenes relacionales aún más fuertes. Así como un joven se casa con una joven, así te construirá tu edificador. Como el novio se alegra por su novia, así se alegrará tu Dios por ti. Isaías 62 versículo 5. Dios elige nuestra relación más íntima para comparar lo que Él desea con nosotros. Por difícil que nos resulte entenderlo, Dios se compara a un novio enamorado que canta sobre su novia. El Señor tu Dios está contigo, el poderoso guerrero que salva. Él se deleitará en ti con gran amor. Ya no te reprenderá más, sino que se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3 versículo 17. Aunque solo unos pocos lo mencionaron al final de los años, en el cielo Dean escuchó a Dios Padre cantando de vuelta a cada ser, dándole alabanzas ante el trono. Él estaba cantando una canción de amor individual a cada una de sus creaciones. La canción estaba viva, y parecía entrar dentro de los seres para los que estaba destinada. Eso es lo que estaba sucediendo en el cielo. El Padre Dios estaba expresando su amor por cada ser, y ellos estaban expresando su amor por él. William Smith experimentó algo similar. Hay una diferencia entre los dos personajes identificables, que son el mismo Dios. Uno sale del otro. La persona espiritual que une a cada uno, el Espíritu de Dios, se mueve del Hijo al Padre. No hay separación entre ellos. Ahí está Dios mismo, único, solo, uno. Él se revela en el tiempo a través de la encarnación, Jesús. Jesús es todo lo que viene del Padre. Me convertí en parte de su amor. Él me serenó y me cantó hasta su trono. Sec. Imagina si así es como Dios se siente por ti. Todas las canciones de amor en la tierra son un reflejo de la imagen de aquel que te ama más. Cuando estás con Él, su amor abruma a todos los amores. Es tan increíble, no quieres estar en ningún otro lugar. Esa es la respuesta abrumadoramente consistente de los que están en la NDA. Eso pone en perspectiva la siguiente imagen relacional que Dios da a través de los profetas. Imagina, dice Dios, ¿cómo te sentirías si la persona que más amas, tu propio cónyuge, cometiera adulterio? ¿Sí me siento yo cuando los que amo son infieles conmigo? La adulterio espiritual escuchó la emoción en este pasaje que emana del corazón de Dios, un amante herido que acaba de descubrir que toda su esperanza se ha hecho añicos en los escollos del adulterio. Mi pueblo infiel, vuelve a casa conmigo, porque soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te rebelaste contra el Señor tu Dios, y cometiste adulterio contra Él al adorar ídolos bajo cada árbol verde. Confiesa que te niegas a escuchar mi voz. Has sido infiel conmigo, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su esposo. Jeremías 3 versículos 12-13, 20 NLT.
¿Puedes escuchar la emoción en el corazón de Dios? Como Dios revela a los profetas del Antiguo Testamento, cuando abandonamos a nuestro Creador para ir por nuestro propio camino, en contra de su voluntad, y cuando amamos otras cosas más que a Dios, le rompe el corazón, y un ídolo es cualquier cosa que ponemos primero antes que a Dios. Todas las advertencias de castigo y juicio por el pecado y la rebelión en el Antiguo Testamento nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias de causa y efecto. Cuando nos alejamos de nuestro Creador, lastimamos a Dios, y nos lastimamos unos a otros, siempre, incluso si aún no lo vemos. Lisa D. Docker. El estudio de Long decía, el ser de luz sabía todo sobre mí. Sabía todo lo que había pensado, dicho, hecho, y me mostró toda mi vida en un instante, todas las relaciones de causa y efecto en mi vida, todo lo que fue bueno o negativo, todos los efectos que mi vida en la tierra tuvo en los demás. 7. Algunos cristianos probablemente se preguntarán, ¿cómo podría Dios revelarse a aquellos que no creen en Él? Pero se olvidan de que el corazón de Dios anhela que cada persona regrese a casa, de cada nación, de cada idioma, todos fueron creados por Él y para Él. Y no olvides, no hay medida que no tomará para recuperarlos. Tomó medidas extremas para rescatar a la malvada Nínive. Se reveló a sí mismo en una luz deslumbrante a Saulo, que iba camino a arrestar y asesinar al pueblo de Dios. Y los profetas predijeron la acción que Dios tomaría para recuperarnos. Él entraría en nuestro sufrimiento para restaurarnos. La ley moral. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte suelen tener dos cosas en la presencia de un ser de luz: un amor y compasión abrumadores, y una revisión de su vida que muestra el impacto de sus acciones en los demás. Steve Miller estudió experiencias cercanas a la muerte no occidentales y no cristianas, y dijo, en mi muestra no occidental, no vi gran diferencia en las revisiones de vida, en comparación con las revisiones de vida occidentales. Suresh recuerda su experiencia cercana a la muerte. Me di cuenta de que Dios era amor, la luz y el movimiento, y para poder recibirlo en el corazón, uno tenía que limpiarlo en la mente pidiendo disculpas a todas las personas con las que estaba asociado, y con quienes tenía diferencias, discusiones, o peleas, o a todos aquellos a quienes podría haber causado dolor, ya sea consciente o inconscientemente. El tipo de amor que experimenté allí no se puede expresar con palabras. 9 personas comúnmente dicen que todas las religiones básicamente enseñan lo mismo. ¿Hay algo de verdad en esto? Es realmente sorprendente lo similares que son las leyes morales entre las culturas. En la antigua China, Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, a través de la cultura anglosajona y de los nativos americanos, en los escritos sagrados budistas, hindúes, cristianos y musulmanes, todos básicamente están de acuerdo en este aspecto. El exacadémico de Oxford C.S. Lewis presenta evidencia de esta ley moral común, resumida a continuación. 1. No hagas daño a otro ser humano por lo que haces o dices, la regla de oro. 2. Honra a tu padre y a tu madre. 3. Sé amable con tus hermanos, hermanas, niños, ancianos. 4. No tengas relaciones sexuales con el cónyuge de otra persona. 5. Sé honesto en todos tus tratos, no robes. 6. No mientas. 7. Cuida de los más débiles o menos afortunados. 8. Morir a uno mismo es el camino hacia la vida. En casi todas las culturas y religiones del mundo, desde el comienzo de la historia registrada, vemos esta ley moral común. Demuestran que la ley de Dios está escrita en sus corazones. Romanos 2, versículo 15. Así que siempre hemos sabido lo que es básico, lo correcto y lo incorrecto en cada cultura a lo largo del tiempo. ¿Pero qué nos enseña eso? Que también hemos cumplido con la ley moral. La historia de la humanidad es bastante pacífica y amorosa, ¿verdad? No peleamos, no dividimos, no nos divorciamos, no matamos, no destruimos, ni hablamos mal de los demás. No nos hacemos daño unos a otros, no nos engañamos, ¿verdad? Mira las noticias. No, la historia de la humanidad indica que no honramos a los padres, no somos amables con los hermanos o los ancianos. Somos infieles sexualmente, deshonestos, engañosos, codiciosos, y pocos de nosotros nos involucramos con los menos afortunados porque nos consumimos en nuestra propia voluntad y maneras. En lugar de buscar la voluntad y los caminos de Dios, primero buscamos que se haga mi voluntad, en la tierra y en el cielo. Y cuando Dios no hace lo que esperamos, nos enojamos y nos alejamos de Él. Entonces, ¿qué nos enseñan estas verdades comunes de las religiones del mundo? Todos somos un desastre real. El mundo es un desastre. Tenemos un problema muy serio, hablando humanamente. Todos sabemos las cosas correctas que hay que hacer, siempre lo hemos sabido en todas las culturas y en todos los tiempos. Y aún así, la historia de la humanidad es que siempre fallamos, sin importar cuánto lo intentemos. La gente tiene un problema: cristianos, judíos, budistas, musulmanes, ateos, tú, yo,
y nos está afectando a todos. Todos necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios. La pregunta es, ¿qué hará Dios con nuestras fallas morales? ¿Condenarnos? ¿Castigarnos? Perdónanos. Una de las mayores indicaciones de que el Dios que describen las escrituras judío-cristianas es cómo representan su revisión de vida en su presencia. A pesar de ver vívidamente todas sus acciones, buenas y malas, y todos los efectos relacionales de ambas, no experimentan a un ser que desee condenar. Experimentan una compasión que proviene de este ser de luz. Sin embargo, si buscas a los dioses de las religiones del mundo, ¿cuántos afirman mantener tanto la justicia como la rectitud y registrar cada uno de nuestros pensamientos y acciones, y aún así ofrecer perdón y compasión por un deseo de tener una relación amorosa? Un hombre vivió, el estudio de Long experimentó todo esto, todo lo que alguna vez pensé, hice, dije, odié, ayudé, no ayudé, lo que debía haber ayudado se mostró frente a mí, ante una multitud de cientos, y todos como, en una película. Qué cruel había sido con la gente, cómo podría haberlos ayudado, qué cruel fui, también sin querer, con los animales. Sí. Incluso los animales tenían sentimientos. Fue horrible. Caí de cara en la vergüenza. Vi cómo mi actuación, o la falta de ella, tenía un efecto en cadena hacia otras personas y sus vidas. No fue hasta entonces que entendí cómo cada pequeña decisión o elección afecta al mundo. La sensación de decepcionar a mi Salvador era demasiado real. Extrañamente, incluso durante este horror, sentí una compasión, una aceptación de mis limitaciones por parte de Jesús, y la multitud de otros. 11. El hecho de que las personas experimenten compasión en lugar de juicio, hace que algunos investigadores de experiencias cercanas a la muerte concluyan que este no puede ser el Dios de la Biblia. Sin embargo, tal vez no entiendan realmente lo que enseña la Biblia. Cuando una mujer sorprendida en adulterio fue llevada a Jesús por los líderes religiosos que querían condenarla y apedrearla hasta la muerte, Jesús les dijo, que el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Todos dejaron caer sus piedras y se fueron. ¿Nadie te ha condenado? Jesús le preguntó. Nadie, Señor, dijo ella. Entonces yo tampoco te condeno, declaró Jesús. Ve ahora y deja tu vida de pecado. Juan 8 versículos 2 al 11. Dios nos ama y quiere perdonar y recuperar a toda la humanidad, pero para liberarnos de toda condena y perdonarnos todas nuestras deudas, alguien tiene que pagar para arreglar las cosas. Jesús le dijo a Nicodemo, un fariseo, que eso era lo que vino a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Juan 3, versículos 16-17. Eso explicaría por qué los que tuvieron experiencias cercanas a la muerte sintieron compasión en lugar de condena. ¿Pero por qué era necesaria la muerte de Jesús? Si Dios quiere perdonarnos y restaurar la relación, ¿por qué no simplemente perdona? Es una pregunta razonable. ¿Simplemente perdonar? Imagina que me dejas tomar prestado tu auto deportivo nuevo de $85,000 y me pides que no conduzca rápido por caminos sinuosos. Sabía que podía manejarlo, así que desobedecí tu voluntad y terminé estrellando y destruyendo tu auto. Te debería $85,000 para arreglar las cosas. Pero ¿qué pasaría si te dijera, oye, ¿por qué no simplemente me perdonas? Si solo me perdonas los $85,000 que debo para reemplazar tu auto, vas a tener que pagar para que se haga justicia. Tendrás que pagar por un auto nuevo para arreglar las cosas, como estaban antes de que yo pecara contra ti. Dios le dijo a su pueblo a través de Isaías. Ciertamente no se ha acortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha endurecido el oído para oír. Pero tus iniquidades, tus errores, te han separado de tu Dios. Isaías 59, versículos 1-2. Para que se haga justicia, alguien tiene que pagar para arreglar las cosas. O pagamos las consecuencias de la rebelión contra nuestro Creador, que es la separación de la fuente de toda luz, vida y amor, o reconocemos nuestra necesidad, pedimos su perdón, y Él lo paga por nosotros a través de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Dios revelaría su brazo, su propio Hijo, para mostrarnos cómo es en una forma humana con la que pudiéramos relacionarnos. Y este Mesías pagaría nuestras deudas por nosotros, para que todas las personas dispuestas pudieran regresar a casa con Dios. Isaías 53. ¿Dios eliminó cada barrera entre tú y Él? No tienes que demostrar que puedes ser lo suficientemente bueno, no puedes. No puedes seguir perfectamente el camino de 8 pasos del budismo, los 5 pilares del Islam, los 10 mandamientos, o incluso tu propia conciencia moral.
No podemos ser quienes Dios pretendía sin una relación con Él, así que Dios pagó el precio humano más alto para perdonarnos y restaurar la relación con cada persona dispuesta. Dios no nos forzará a buscarlo, a admitir que necesitamos su perdón, o a volver a Él. Él no quiere esclavos forzados, quiere hijos que amen libremente, y que deseen amar a Dios. Cuando el frío acero de la bomba de un terrorista atravesó a Sama durante un servicio en una iglesia, en un país de Oriente Medio, ella solo recuerda la calidez relacional de este Dios, que nos da la libertad de elegir cómo lo amaremos de vuelta. Lanzado 10 pies al aire y estrellado contra la pared opuesta, llamé a Jesús en silencio en mi agonía: Jesús, ayúdame. Y entonces, en ese instante, mi espíritu dejó mi cuerpo, y morí. Cuando abrí los ojos, vi una luz blanca brillante iluminando a Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Su rostro era más brillante que el sol, y era tan glorioso. Era como si Jesús pudiera ver a través de mí, leyendo todos los pensamientos de mi corazón. Todo mi cuerpo temblaba. Me sentí tan indigno de estar en su presencia. Él irradiaba un amor asombroso, que contenía una profunda aceptación. No sentí ni condena ni vergüenza. Bienvenida a casa, Sama, dijo con una voz dulce y suave, pero también poderosa, como el sonido de muchas aguas. Él abrió sus brazos hacia mí, sus hermosos ojos eran como llamas ardientes de un amor consumidor que me abrumaba. Como un imán, su amor me atrajo. ¿Quieres volver o quedarte aquí en el cielo, Jesús?, preguntó. Entonces él me mostró mi vida. Como si estuviera viendo instantáneas de una película, me vi creciendo. Los 19 años que había vivido pasaron frente a mis ojos. Después de ver las decisiones que había tomado, me di cuenta de que había estado viviendo para mi propia agenda, y me arrepentí. Oh, Señor Jesús, lo siento tanto. Por favor, perdóname. Toda mi vida he estado viviendo para mí mismo, mis maneras, mis sueños, mis deseos, mis planes. Pero no se trata de mí, se trata de ti. Él quería que regresara por mi familia, por su salvación, pero también por la salvación de su familia, que son multitudes. Dios se trata de familia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Como dice Apocalipsis 5 versículo 9, en la Niv. Eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él también es un caballero. Él nunca me obligó, sino que me dio la libertad de elegir. Mientras le decía mi elección, que quería volver a la tierra y ser un testigo para él, estaba motivado por el amor, no por un sentido de deber. Está bien, nos vemos pronto, dijo. Inmediatamente, una nueva ola de amor me envolvió. Se sentía tan fácil hablar con él, comunicarme, como una niña hablando con su padre. El Dios de la luz y el Dios de la India quiere que todas las personas lo conozcan, pero no nos obliga. Él nos dice que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Endiers confirmó que este ser de luz de hecho conoce cada pensamiento del corazón. El Señor examina cada corazón y entiende cada deseo y cada pensamiento. Si lo buscas, Él será hallado por ti, pero si lo dejas, Él te rechazará para siempre. 1 Crónicas 28 versículo 9. Mientras escribo esto, mi amiga Jaya me está visitando desde el sureste de India. El abuelo de Jaya era el gurú hindú de su aldea. Cada año, durante un festival especial, ponían comida en su casa para los dioses, y luego se iban. Cuando regresaban, si los dioses habían comido la comida, significaba una bendición muy especial para la casa. A la edad de 12 años, Jaya decidió esconderse en la casa para ver cómo eran los dioses. Para su sorpresa, los ratones vinieron y se comieron la comida. Cuando Jaya le dijo a su abuelo celebrando que no eran dioses los que comían la comida, sino ratas, su abuelo le explicó enojado que los dioses venían como ratas para proteger al joven Jaya. Si Jaya hubiera visto a los dioses, habría muerto, así que los dioses, en su misericordia, se disfrazaron de ratas para protegerlo. Pero eso no calmó el creciente escepticismo de Jaya. Quería saber si los dioses eran reales, así que rompió el candado del cofre de su abuelo, que contenía los antiguos textos védicos escritos en hojas de palma. En el Rig Veda, las escrituras hindúes más antiguas, leyó sobre el Dios de la luz, el creador de todo, que vino como el Purush Prajapati, el Señor de toda la creación que se convirtió en hombre, y se sacrificó para que pudiéramos emanciparnos de los efectos del karma, el pago por las buenas y malas acciones. Algo dentro de Jaya, que tenía 13 años, lo hizo estar decidido a averiguar sobre este Dios de la luz.
A los 14, Jaya le preguntó al sacerdote hindú, quien le dijo al joven Jaya que si quería ver al dios de la luz, debía sumergirse en el río Krishna cada noche, durante 100 noches, y cantar un mantra especial 100.000 veces. Si lo hacía perfectamente, el dios de la luz aparecería. El sacerdote hindú nunca pensó que un chico de 14 años haría este curso de meditación extrema. Sin desanimarse por la pesada tarea, Jaya pasó los siguientes 3 meses sumergido hasta el pecho en la suciedad y las aguas residuales humanas que flotaban por el río. Después de 100.000 mantras, Jaya salió arrastrándose a la orilla del río, esperando con anticipación al dios de la luz aparecer. No apareció ninguna luz, excepto la lejana luz de la luna que salía. Jaya estaba desesperado. ¿Qué había hecho mal? Desanimado, abandonó la búsqueda durante 2 años. A los 16 años, un hombre santo que pasaba por el pueblo vino a quedarse con su familia, y Jaya le preguntó sobre el dios de la luz. Este gurú le dijo a Jaya que lo llevaría a un alto sacerdote hindú que vivía a 800 millas de distancia, quien conocía al dios de la luz. Con el anhelo aún ardiendo dentro de él por conocer la verdad, Jaya decidió escapar en secreto con este hombre santo para ver al alto sacerdote, dispuesto a enfrentar las consecuencias cuando regresara. A mitad de camino del viaje en tren que duró una semana, Jaya descubrió que el hombre santo y su asistente habían desaparecido, y con ellos todas las pertenencias y el dinero de Jaya. Jaya fue echado del tren por no tener boleto. Demasiado avergonzado para regresar a casa, demasiado desanimado para tener esperanza, la desesperación se apoderó de él mientras decidía acabar con su vida. Jaya se tendió sobre las vías del tren. En una última oración de desesperación, gritó: Dios de la luz, si eres real, revélate a mí ahora porque estoy a punto de quitarme la vida. Jaya no puede explicar exactamente qué pasó mientras yacía sobre las vías esa noche, excepto que pensó que estaba viendo la luz del tren que se acercaba, pero más brillante que cualquier luz que hubiera visto antes. Una voz de la luz dijo: Jaya, yo soy el Dios que buscas. Yo soy el Dios de la luz. Me llamo Jesús. Jaya llegó a la fe en Jesús, el Dios de la luz, antes de conocer a un cristiano o ver una Biblia. Durante los últimos 25 años, él y su esposa han servido entre los más pobres de los pobres en India, comenzando un orfanato para acoger a niños de la calle, proporcionando habilidades laborales a mujeres que son objetivos principales de la esclavitud sexual, fundando un hospital para brindar atención a quienes no pueden pagarlo, y comenzando iglesias para ayudar a otros en su país a conocer al Dios de la luz. Jesús es el Dios de la luz, del amor, del perdón. Él quiere que todas las personas de todas las naciones regresen a Él, pero no nos va a forzar. Él respeta nuestro libre albedrío, como veremos en los próximos capítulos. Hay un propósito para que Él permanezca oculto, y para que nosotros elijamos buscarlo, amarlo y seguirlo, incluso cuando no lo hemos visto. Mary Neal, la cirujana que murió haciendo kayak, hizo esta pregunta. Cuando estaba hablando con Jesús en el campo bañado por el sol, le pregunté por qué a nadie en la tierra se le daba la oportunidad de tener la misma experiencia que yo estaba teniendo. Su respuesta divertida reiteró los comentarios de Jesús a Tomás. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto, y sin embargo han creído. Juan 20 versículo 29, Niv. Jesús dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, las escrituras, no se convencerán ni aunque alguien resucite de entre los muertos. Lucas 16 versículo 31, o tenga una experiencia cercana a la muerte. Creo que esto explica en gran medida por qué Dios no simplemente revela la identidad de Endier. Dios mira el corazón, y quiere personas que realmente lo busquen y lo amen. Dios ha puesto mucha evidencia en las Escrituras y en la historia, para todos los que realmente lo buscan. Si quieres ver ejemplos de la asombrosa, verificable, y evidencia histórica que me convenció, he puesto algunos en el apéndice A, razones para creer. Su promesa es que todos los que lo busquen de todo corazón, encontrarán una relación con Él. Porque Dios te creó a ti y a mí, para una relación única y especial. No tenemos que esperar a la eternidad. ¿Entras en esa relación por fe? Así como mi esposa y yo entramos en el matrimonio por fe, prometiendo nuestras vidas con un simple, sí, acepto. Eso es todo lo que Dios requiere, volverse a Él en fe, diciendo: quiero que lo que hizo Jesús cuente por mí, quiero tu perdón y tu liderazgo, quiero pasar la eternidad contigo. Tampoco tienes que esperar a la eternidad para crecer en esa relación. Dios puede hablar directamente a nuestros pensamientos en este momento. Podemos aprender a escuchar espiritualmente, y a medida que respondemos y confiamos, crecemos para conocer a Dios de una manera más personal. Si no sabes cómo escuchar los pensamientos de Dios en tus pensamientos, lee mi libro, Revolución del Alma, y haz el experimento de 60 días. Empezarás a ver cuán real y relacional es Dios en este momento.
No puedes ni imaginar lo especial que eres para la luz del mundo, pero intentémoslo.